Conjuntos mecánicos y despieces. Un conjunto mecánico está constituido por una serie de piezas y, en este caso, en la parte izquierda, pues las tenemos representadas en lo que se llama en una perspectiva explosionada. Eso significa que está representado los distintos ejes de las piezas, digamos, indicando la zona en la que irían posicionados una vez que el conjunto esté compuesto. Aquí podemos ver que hay una placa superior, debajo existe otra inferior. En esta zona el tamaño, como se ve el espesor, este es menor que este. Aquí, sin embargo, los tamaños en esta otra zona son, distintos a el que teníamos en esta zona. Y hay una placa intermedia, un disco intermedio. Luego tenemos aquí esta arandela, este tornillo, y aquí tenemos otro tornillo que ataca desde abajo, otra arandela y esta tuerca que roscará en este tornillo. Esto sería una representación en perspectiva de ese conjunto. Bien, vamos a representar ese mismo conjunto en alzado, para que se puedan diferenciar las distintas piezas de que está constituido. Cuando hacemos un dibujo de conjunto, ahora lo veremos en la parte derecha, diferenciamos unas piezas de otras mediante el rayado. Entonces utilizaremos un rayado a 45 grados siempre, entonces representamos esas piezas seccionadas, y jugando con la inclinación a derechas o izquierdas de ese rayado, o con la separación mayor o menor entre las líneas de una pieza respecto a las de otra, y entonces eso nos va a ayudar para diferenciar el análisis o la interpretación de ese conjunto. Aquí tenemos el alzado de ese conjunto explosionado, pero en diédrica. Se recuerda que las piezas macizas no se seccionan. Se remite a nuestros vídeos de teoría de cortes y secciones. Obsérvese que este tornillo de cabeza hexagonal pues es una pieza maciza y por tanto no se secciona. Sin embargo, aquí esta pieza superior, que corresponde a esta de aquí, tiene una serie de taladros, por tanto está seccionada, y la pieza inferior pues también tiene otra serie de taladros. Y esta otra pieza central también tiene un taladro. Bien, aquí tenemos el conjunto representado ya habiendo roscado o, digamos, hecho la composición ya del conjunto ya en fase de funcionamiento, el conjunto mecánico en fase de funcionamiento. Aquí tenemos que hacer una serie de salvedades. La primera, que un tornillo tiene una parte roscada y la representación simbólica en el dibujo industrial no es dibujar, digamos, los filetes de esa rosca, sino que se dibuja la espiga o espárrago del tornillo, que es la parte cilíndrica, se hace aquí una línea horizontal más finita, que es donde termina la parte roscada, y luego en el interior se representan dos líneas finitas próximas al contorno exterior que expresan las partes interiores de esos filetes de la rosca. Y esta sería la representación de un tornillo o elemento roscado. Por ejemplo, vamos a hacer una ampliación de esta figura para que se vea y así podemos aclarar mejor a lo que nos estamos refiriendo. Esta es la figura central ampliada. Obsérvese que el contorno exterior del cilindro tiene un dibujo de una línea con trazo grueso y aquí tenemos dos líneas paralelas próximas con trazo más fino. Y eso es la indicación de que la parte roscada va desde este punto hasta este, es decir, esta longitud sería la longitud roscada. En el caso de rosca interior, en esta pieza de aquí, hay una rosca interior, y entonces lo que es donde va a roscar este tornillo. Y entonces se dibuja lo contrario, se hacen las líneas interiores gruesas, más fuertes, y luego dos líneas finitas paralelas que representan a la parte externa de los filetes de la rosca. De modo que esta parte exterior de este cilindro, de este tornillo, coincide con esta medida y la parte interior coincidiría con esta. Esto no se dibuja haciendo coincidir, esto es se dibuja aproximadamente, pero en teoría, para entendernos, si este tornillo rosca en esta tuerca, en este taladro roscado interior, rosca interior, pues entonces esta parte exterior de la línea del cilindro corresponde con esta finita de la rosca interior, y la parte interior del tornillo coincide con la gruesa interior del taladro roscado interior. Bien, luego hablaremos de esto, que será interesante a la hora de interpretar los despieces. Bien, aquí se aprecia, como digo, ese detalle al que nos estábamos refiriendo. Volviendo al dibujo anterior, tenemos aquí ya, como decíamos, el conjunto, digamos, del mecanismo, es un mecanismo muy sencillo, pues utilizando las posiciones reales finales del mismo.
Aquí se aprecia esta arandela que está aquí indicada, es este pequeño cilindro. Esta es la cabeza hexagonal de tornillo que presiona sobre la arandela y observamos, como hemos dicho anteriormente, que el tornillo rosca en esta, obsérvese que esta pieza tiene aquí una rosca interior. Luego el tornillo roscará en esa rosca. Observamos que la parte final del tornillo termina con esta forma, estas líneas van aquí a 45 grados y corresponden a esto de aquí. ¿Eso qué está significando? Pues que el tornillo, una vez enroscado, digamos, no llega hasta el final de la rosca interior. Obsérvese que la rosca interior es esta. Esta forma en cuña, en pico, sería la forma que dejaría el taladro o la herramienta que va a producir esta rosca interior. Entonces, primero se haría ese taladro y luego con una herramienta determinada se haría la rosca interior, que es esto que tenemos aquí, que es lo que antes hemos mostrado. Volvemos a poner la imagen. Esta es la imagen anterior. Observamos que esta línea marca el final de la parte roscada interiormente y esta forma es la forma que dejaría la punta de la herramienta al taladrar esta pieza. Entonces quiere decirse que la rosca no está hasta el final. La rosca muere aquí. La parte roscada de la pieza esta muere aquí. Entonces, de alguna manera, este tornillo, al introducirlo, al presionar esta arandela aquí sobre este plano y al roscar el tornillo, este tornillo va a pasar con una cierta holgura a través de este taladro de la arandela y a través de este otro, como ahora vamos a ver en la otra figura, y además, cuando rosque, pues no va a llegar a tope, que se dice, no llegaría hasta aquí. En esta figura se aprecia muy bien. Este sería la espiga del tornillo. Observamos que pasa a través de esta pieza superior. Hay un espacio aquí, que sea una especie de holgura para que pasa sin rozar el taladro de esta pieza. Rosca en esta de aquí abajo. Y el tornillo, esta inclinación de estas líneas nos dice dónde termina el tornillo. Y aquí termina la parte roscada de esta pieza de aquí. Entonces el tornillo roscado a tope no llega hasta el final. Y luego esta es la forma, como decíamos, de la parte final. En esta pieza de la derecha el tornillo ataca desde abajo, antes se vio en el esquema en el espacio. Hay una arandela que está en la parte de aquí superior. Aquí hay estas dos piezas que el tornillo, esta base de la cabeza presiona. Y aquí la diferencia de este caso respecto a este es que el tornillo, como se puede ver, hay un espacio entre los dos taladros, tanto de esta pieza como de esta. Hay un espacio, una diferencia entre el diámetro del taladro que hemos hecho a esta pieza, el que hemos hecho a esta pieza y el que hemos hecho a esta otra. Y entonces por eso pasa, digamos, con holgura total. Esta es la parte roscada de ese tornillo, aquí está la arandela y aquí está la tuerca que presiona sobre la arandela y hace que el tornillo no caiga, está sujetando esta tuerca, está sujetando el tornillo y, digamos, sobresale aquí ligeramente, digamos, la parte de la espiga del tornillo. Recuérdese que como la tuerca y el tornillo los consideramos materiales macizos, aunque en el caso de la tuerca hay un taladro interior, lógicamente para que esto pase, pues en esos casos no se ha representado la pieza seccionada. Ponemos otra vez la figura del principio, los elementos en perspectiva, antes de ser acoplados, los elementos en diédrica, en vistas. Aquí observes este rayado en esta dirección, este rayado en esta, aquí este rayado distinta de esta y aquí este rayado, o sea, distinto de esto. Se puede apreciar que hay 1, 2, 3, 4 piezas, más este tornillo 5, más este tornillo 6, más la tuerca 7, más una arandela y otra arandela 9, más 2 arandelas 9. Y eso sería este conjunto formado por 9 piezas. Insisto que el tornillo termina aquí en su rosca. Y en este caso rosca en esta rosca interior de esta pieza, mientras que en este caso el tornillo es pasante, pasa totalmente a través del taladro realizado en esta pieza, en esta y en esta, y es sujetado por esta tuerca. Digamos, diferenciamos una tuerca de un tornillo porque las formas de estos arcos que aparecen aquí, que corresponden a esto de aquí, en el tornillo, en la cabeza del tornillo, pues tiene una parte por arriba y una parte por abajo en el caso de la tuerca. En el caso del tornillo tiene la misma parte por arriba, las mismas curvas, pero por la parte inferior es un tramo recto. Presentamos aquí otra serie de figuras. Aquí se ven los filetes del tornillo.
Aquí otros filetes, estos giran en un sentido, estos giran en otro, el avance, aquí están en esta representación. Este sería, si esto es el alzado, esta es la planta, la curva exterior corresponde a las puntas de estos filetes y la curva interior corresponde a los valles, tanto en un caso como en otro. Aquí tenemos una tuerca a medio roscar respecto al tornillo en una representación y en otra. Aquí en esta figura, que viene en número 12, tenemos esta pieza, como se puede ver, tiene este alzado, está seccionada, esta es su planta, y tenemos en la planta, tenemos el tornillo, no hemos dibujado la cabeza, con la curva exterior con trazo continuo y grueso, y luego, como es un tornillo, la interior, una concéntrica con ella, digamos, de trazo fino. Y eso es para indicar que esto es una representación de un tornillo. En las normas ISO, normalmente en la curva interior se dibuja solo 3/4 de circunferencia. En este caso, bueno, se ha hecho la circunferencia completa. Aquí se puede ver que ese tornillo está roscando en esta pieza, y vemos que el tornillo termina aquí. Entonces, cuando está el tornillo en contacto con la rosca interior, manda el criterio de representación del tornillo, es decir, la exterior gruesa y la interior fina. Y luego el tornillo termina aquí, luego ya en esta parte inferior ya no hay tornillo, lo cual significa que entonces mandará en la representación el criterio de representación de rosca interior, es decir, exterior fina e interior gruesa. Aquí hemos ampliado la figura, y se aprecia lo que decimos. Cuando está el tornillo en contacto con la rosca interior, manda el criterio del tornillo, exterior gruesa e interior fina. El tornillo termina aquí y eso nos lo marca esta línea horizontal con estas líneas inclinadas. Y ahí termina el tornillo, la parte que rosca el tornillo en esta pieza. Y entonces, a partir de ahí no existe nadie. Bueno, pues a partir de ahí la queda sin utilizar, sin tener contacto, y entonces está representada el criterio de la tuerca, la exterior fina y la interior gruesa. Aquí se ha hecho un alzado dibujando las líneas ocultas. Es esto mismo, pero si hubiéramos dibujado líneas ocultas, no siguiendo el criterio. En esta figura tenemos esta pieza roscada interiormente, que tiene una rosca interior hasta esta profundidad, y este sería el taladro que habríamos hecho, según hemos comentado minutos atrás. Aquí tenemos el tornillo roscando en esta pieza, que llega hasta aquí, nos queda esta parte sin roscar, como se puede ver de la parte de rosca interior, y luego esta forma que tenemos aquí que corresponde a esta. Y este sería digamos, un alzado con líneas discontinuas. La forma convencional de representarlo es esta, con las líneas finitas, paralelas, y esta línea que limita la finalización de la parte roscada del tornillo. Para representar tornillos y tuercas de cabeza hexagonal, existe un procedimiento normalizado de representación. En realidad hoy en día prácticamente ya no se hace estas representaciones, porque cuando en un dibujo de un mecanismo queremos indicar un determinado tornillo, como la normativa, digamos, existen una serie de, digamos, las normas UNE, las normas DIN, las normas ASA, las normas UNI de los distintos países, pues establecen unas designaciones a los distintos tornillos. Es decir, a tornillos que tienen un determinado diámetro, y según y están normalizados. Y normalmente lo que se da es simplemente la normalización, la norma. Se dice UNE 2427, pues ese sería un tornillo determinado, y el 2428, el UNE 2428 será otro, y cada uno de ellos tendrá un diámetro, tendrá una cabeza, etcétera, etcétera. No obstante, entonces, bueno, pues en teoría ya digo que no los vamos, normalmente no se dibujan. Cuando tenemos una lista de despieces, pues donde se indican las distintas piezas del mecanismo, se dice la designación en estas piezas que son normalizadas, tornillos, tuercas, arandelas, etcétera, pues se da la designación y ya no hace falta dibujarlo. Pero bueno, si alguna vez tuviéramos que dibujarlo, pues, y tener una representación, pues vamos a explicar cómo se haría. La idea es que nosotros partimos del dato del diámetro del tornillo, del diámetro del espárrago del tornillo, que es esta medida. Obsérvese que está en la línea gruesa del tornillo. Esto está aquí una rosca roscada ese tornillo. Obsérvese que la longitud roscada viene hasta aquí. Este sería la espiga o espárrago de ese tornillo. La parte roscada va desde aquí hasta el final. Tiene un final abombado con forma de casquete esférico. Bien, partimos de esa medida D. Y entonces nosotros dibujamos aquí un segmento simétrico respecto a este eje de simetría que tiene 1,8 D. Cuando el diámetro de esta es mayor de 22, tomamos 1,8 D, es decir, 1,8 veces el diámetro. Y si es menor, pues 2 veces D.
Entonces, cuando es mayor de 22, tomamos como referencia el diámetro D, multiplicamos por 1,8 y partimos de esta medida. Esta es la distancia entre vértices de un hexágono regular. Entonces, a partir de ese hexágono regular, vamos a tener que tomamos esta medida 1,8D, la dividimos en 4 partes iguales, un cuarto, otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto. Es decir, dividimos este segmento que mide 1,8D en 4 partes iguales. Y sacamos estas dos centrales, las dejamos y marcamos con línea gruesa esta. Una vez hecho eso, a partir de este punto en el eje, llevamos 3/4 de esta medida. Esta medida la vamos a llamar E. La distancia 1,8D la vamos a llamar E. Desde aquí, es decir, la diagonal de ese hexágono, de esa cabeza hexagonal, la vamos a llamar E. Y vamos a tomar 3/4 de E. Las 3/4 partes de E, desde este punto las llevaremos aquí. Haremos centro en este punto y trazaremos este arco. Este arco nos corta en este punto y en este, a los laterales de esta línea. Y ahora hacemos aquí una horizontal, tomamos el punto medio de esta cuarta parte, haremos centro aquí y con este radio trazaremos este arco. Con radio hasta aquí, hasta el extremo de aquí. Trazaremos este arco y aquí simétricamente este otro. Y ya tenemos la representación del alzado de esa cabeza hexagonal. Si fuera tuerca, se hace lo mismo. Partimos de, como es una tuerca que rosca con una medida D, un diámetro D exterior del tornillo, pues tomamos aquí 1,8D, que sería esa medida E que hemos dicho que corresponde con esta. Obsérvese que esta dimensión de aquí es idéntica a esta de aquí. Bien, tomamos y entonces ponemos aquí la cabeza, la parte superior de esa tuerca, y entonces desde este punto bajamos 3/4 de, igual que antes. Se aplica el mismo criterio. 3/4 de, haríamos esto, nos corta aquí y nos corta aquí, hacemos horizontal, cogemos el punto medio de esta porción y con centro aquí con este radio hacemos este arco. Aquí, como se puede ver, este arco que estaba marcado en fino, se interrumpe justo aquí y aquí. Lo mismo que en este caso, se interrumpe aquí y aquí, habiendo, ya digo, dividido esto en 4 partes iguales. Y entonces ya tenemos esa parte. Y luego para la parte inferior, como en la tuerca es simétrica, pues desde este punto llevaremos 3/4 de aquí, tomaremos este punto como centro, haremos este arco, y ese arco nos va a determinar este punto y este, en fin, ya es el mismo proceso, pero para la otra parte. Y de esa manera tenemos representado el tornillo de cabeza hexagonal cuando el alzado está tomado en la dirección perpendicular a la diagonal de ese hexágono. Vamos a mostrar ese hexágono que corresponde, ya digo, el valor de la diagonal corresponde a esta dimensión. Vamos a mostrarlo para que se observe que esa medida E es la diagonal, es esta que está apareciendo en la parte superior. El valor D sería la circunferencia exterior y esta es la medida E de la diagonal de un hexágono regular. En realidad, digamos que este punto y este corresponden proyectados a dividir esto en 4 partes iguales, que sería un poco el alzado. Este sería el diámetro exterior del tornillo. Obsérvese que el interior es una curva finita, concéntrica, una circunferencia concéntrica. Y este sería la medida, esto sería la distancia E, esta, que equivale a 1,8 veces el valor del diámetro, que es el que nosotros hemos utilizado en la figura del principio, que es esta que tenemos aquí, que vamos mostrando ahora, que la vamos ascendiendo para que se observe. Esta medida corresponde a eso. Y esta de aquí corresponden a los vértices de ese hexágono proyectados. Bien. Las normas UNE establecen que la altura de la cabeza del tornillo es 0,7 veces el valor del diámetro D. Este diámetro D que hemos tomado, este de aquí, el de la espiga del tornillo, pues 0,7 veces D sería la altura esta. Y en el caso de tuercas es 0,8 D. Bien, esto sería el alzado cuando lo estamos tomando en dirección perpendicular a la diagonal. Ese alzado. Pero si tuviéramos un tornillo representado con la vista lateral, pero digamos en dirección perpendicular a esa diagonal, pues entonces tendríamos esta representación de aquí. Esta es la misma altura de cabeza que aquí, en este caso de la tuerca igual, y la única diferencia es que la proyección de ese hexágono del que hablábamos antes, es decir, en vez de proyectar según esta dirección perpendicular a la diagonal, si proyectamos paralelamente a la diagonal, esta medida, esta y esta, es decir, 1, 2 y 3 puntos, son los que van a aparecer en la representación que tenemos en la, digamos, en la figura que venimos diciendo. Y entonces vamos a verlo para que se aprecie.
Entonces la proyección de ese hexágono sobre, digamos, la dirección perpendicular a la diagonal, esta sería la anchura de ese hexágono. Y esta es la mitad, puesto que hemos dicho que quedaba dividido en dos partes. Y entonces aquí el proceso es de cada una de estas partes coger el punto medio, llevar aquí la mitad de la medida E, de la que hemos hablado antes, la mitad de esto, y tomar esto como centro y trazar este arco que viene aquí y en el otro lado exactamente igual y trazar este arco. Con la tuerca se hace lo mismo, pero por las dos partes. Y aquí queda la otra representación. Entonces, cuando veamos una representación de este tipo, pues sabremos que estamos hablando de un tornillo de cabeza hexagonal. Y eso, pues si hubiera que hacerlo alguna vez, pues este sería el procedimiento para su dibujo. Otro elemento que sale muchas veces en los despieces o conjuntos son las ruedas dentadas o engranajes. Aquí tenemos en la posición A, sería un engranaje cilíndrico. Esta es una de las ruedas, esta es la otra, esto es el alzado y la vista lateral. Se representa así normalizadamente. Este sería un engranaje de tipo helicoidal. Este otro, esta es una representación de un engranaje cónico. Y este otro sería un tornillo sin fin, que transmite un movimiento. Los engranajes lo que hacen es, las ruedas dentadas, es transmitir, digamos, hacer una transformación de velocidades. La rueda más grande va más despacio que la pequeña. Lógicamente, están en contacto una con otra. Y hay unos dientes que hacen que engranen unas con otras y que eso pues suele ir lubricado para que quede de una manera, digamos, el movimiento sea regular. En el caso del tornillo sin fin es la transformación de un movimiento horizontal en un movimiento de revolución circular. Todos estos son transformaciones de movimientos circulares. En estos dos casos los ejes son paralelos, en estos dos casos los ejes son perpendiculares y en estos dos casos los ejes son perpendiculares, pero en este caso cortándose esos ejes en este punto, que es el vértice común de estos dos conos, y en este caso, pues los ejes se cruzan, son perpendiculares pero cruzándose. Y esto es una representación que, tanto alzado con vista lateral, saldrá muchas veces y a veces pues tendremos que interpretarla y saber que eso es una rueda dentada o un engranaje. Bien, dicho lo anterior, vamos a presentar el primer conjunto ya mecánico que tiene, bueno, es sencillo también, pero que tiene interés interpretar. Nosotros, en general, lo que se nos va a aportar es lo de la figura de la derecha. En este caso se ha dado un alzado, pero en este caso habría que dar también una planta para que la pieza, el conjunto, quede definido. Siempre las proyecciones diédricas de lo que se aporta tienen que ser suficientes, pues mediante vistas auxiliares, etcétera, y cortes, como para que el conjunto quede definido en su totalidad. En este caso se daría esto, insisto que habría que dar una planta que no está dibujada para tener más claridad en la figura, y, como hemos dicho, se hace un rayado a 45 grados de las distintas piezas. Como se ve, hay unos números que terminan cada uno de ellos con unas líneas en una zona de las piezas, y habrá una lista de piezas, que en este caso no está indicada, pero que pues nos va diciendo la pieza 1 es la tapa, se dice el tipo de material que es, etcétera. La pieza 2 es una junta, y se dice también que es del material que es, etcétera. Y entonces se van dando el nombre a cada una de las piezas, el tipo de material y una serie de indicaciones que ya pondremos en algún momento un ejemplo para que se vea. Bien, esto es lo que se nos va a dar a nosotros, insisto, junto a la planta, con lo cual nos va a permitir, o incluso junto a una vista lateral si hace falta, nos va a permitir interpretar cómo es el conjunto. Los rayados en direcciones a 45 grados en un sentido o en otro y los espesores de esos rayados nos van a servir para diferenciar unas piezas de otras. Obsérvese, por ejemplo, esta pieza de aquí, que es la pieza, esta es la pieza 4, obsérvese, ahora lo veremos, pues lleva aquí un alojamiento donde va la pieza 2. Obsérvese que el rayado de la pieza 2 es más próximo a las líneas que el de la pieza 4. Bien, nosotros en teoría con estas vistas tenemos que imaginarnos esto, es decir, tenemos que imaginar cómo funciona, cómo está montado el mecanismo, y imaginarnos esto pues por el conocimiento que tenemos de la representación endiédrica, y esto sería ya un dibujo en perspectiva. Y una vez que nos hemos imaginado esto, nuestro trabajo va a ser, basándonos en este elemento, o sea que el que manda es este, esto puede ser un croquis incluso, un dibujo a mano alzada, pero basándonos en este, ir representando pieza a pieza, de modo que quede cada pieza representada mediante el número mínimo de vistas para que quede definida, y luego acotar la pieza y hacer las indicaciones en los casos que se requieran de tolerancias, ajustes, etc. Entonces, en este caso, se trata de ir identificando las distintas piezas. Luego, el alzado más la planta que no está dibujada, más una vista lateral que no está dibujada, deduciríamos esto. Estamos intentando explicar un poco en qué consiste el proceso de realización de un despiece.
Y entonces, una vez que hemos hecho eso, cada pieza la vamos a ir cogiendo y la vamos a ir representando. Y entonces la pieza 4, pues vamos a intentar seguir basándonos en el rayado. ¿Cuál es la parte de la pieza 4? Obsérvese un detalle, que aquí está cortada la parte derecha y la parte izquierda no está cortada. Es decir, que esto es la forma exterior del alzado del conjunto, y esto es la zona interior, la parte interior. Está cortado al cuarto y nos permite, ya digo, interpretar la pieza en su aspecto externo y luego en su funcionamiento a la hora de enlazar unas piezas con otras. Aquí podemos ver varias cosas, que esta tapa, la tapa número 1, rosca. Aquí podemos ver que esto es una parte roscada, aquí hay una línea fina y aquí hay una línea más gruesa, y podemos ver pues que esta rosca en esta pieza, que aquí esta tiene un alojamiento para esta pieza 2, y luego esta otra, la parte esta de la pieza 4, que podemos llamar cuerpo, tiene aquí esta pieza 3 que rosca. Obsérvese que aquí hay una línea rosca interior, una línea gruesa, hay una línea paralela fina, quiere decir que todo esto es un taladro roscado, y que esta especie digamos, que tenemos aquí, de este elemento, pues rosca y llega hasta aquí. Esta línea final nos dice hasta dónde ha quedado roscada esta pieza, con lo cual nos sirve para saber el tamaño de esta pieza, que llegaría hasta aquí, saber que esta pieza tiene una parte rosca exterior que va a roscar en esta rosca interior, que esta otra pieza 4 va a tener aquí una rosca interior para que esta rosque, y en la parte vertical de esta parte cilíndrica esta otra. Y aquí se ve que esto es una cabeza hexagonal. Por tanto, pero en este caso, al tener esta curva, no tener una línea horizontal tangente, como ocurría en los tornillos de cabeza hexagonal, al tener esta forma curvada, lo que está queriendo decir es que la parte es una parte esférica o un casquete esférico, lo que tendríamos en la parte superior. Aquí se ve que hay un taladro, o sea, esta parte está taladrada, que es esto que aparece aquí. Entonces, jugando con esto, imaginamos esto, aquí se ve muy bien, digamos, el conjunto, esta forma plana que aparece aquí la tenemos aquí, deduciríamos esto, que aquí con esta información no se ve bien, si no se nos hubiera aportado la planta, evidentemente. Bien. Y ahora ya vamos a representar las distintas piezas con sus vistas necesarias y cortes para que quede definido. Aquí tenemos esta pieza número 1, que corresponde a la tapa superior. Hemos dado el alzado cortado. Obsérvese que de lo que se nos informa en la pieza endiédrica nos podemos auxiliar para hacer este dibujo. Obsérvese, vamos a presentar esto de aquí, esta forma que tenemos aquí, y esta parte izquierda nos ha permitido representar esa pieza 1. Obsérvese aquí cómo lo hemos copiado directamente. Esta sería la pieza 2, que es una arandela. Ya se sabe que las arandelas se representan seccionadas al cuarto, es decir, aquí una línea finita, esta parte rayada, y aquí, bueno, se ha hecho la acotación de los elementos. Esta sería la pieza número 3, que también se ha cortado al cuarto. Esas, cuando son de revolución, se recordará que se representan la parte cortada al cuarto y luego la parte izquierda sería lo que sería el alzado sin cortar. Hemos dado la planta y esta pieza número 4 que hemos tenido que dar el alzado, la planta y la vista lateral. Esto nos ha obligado, en fin, siempre el número mínimo de vistas, pero necesarias para que la pieza quede definida. Si hubiéramos dado solo esto, pues no hubiéramos podido apreciar este elemento que sobresale aquí, esto de aquí, esta especie de pretina que sale ahí, que es esta forma de aquí. Y entonces eso nos obliga a dar una vista lateral en este caso. Vamos a ampliar un poquitín para que se vea un detalle, y es en el alzado esta línea fina y esta gruesa, que corresponde a que esta zona es una rosca interior, para que la pieza 4 rosque aquí, que es, digamos, la tapa, esta cabeza o tapa, pueda roscar en el cuerpo 4 de la otra pieza. Y aquí, por ejemplo, se puede apreciar que esto es una rosca exterior, porque en la parte inferior, porque la parte exterior es gruesa, y ahí hay dos líneas finitas, paralelas, que indican que esto es un elemento roscado, para que pueda roscar en este elemento que tenemos aquí. Entonces, esas serían las indicaciones necesarias para poder interpretar este conjunto. Y aquí está representada en tamaño más grande la pieza número 4, que es el cuerpo, y ya digo que aquí hay una rosca interior, aquí hay otra rosca interior que termina aquí,
y luego ya hay este taladro que corresponde a esta parte de aquí, ¿eh? Y luego esta línea y esta, que corresponden en planta a estas de aquí. Esto sería suponiendo que hemos quitado la tapa, o sea que cada pieza se representa independiente habiendo desmontado el mecanismo, el conjunto. Presentamos otro ejemplo para poder ir viendo una serie de propiedades y de forma de razonar a la hora de resolver los conjuntos o despieces. Muchas veces es de gran interés el conocer el nombre del mecanismo que se nos está presentando. Eso va a ser un dato que siempre vamos a tener, puesto que se nos van a aportar siempre la lista de piezas. Y entonces nos vendrá el nombre del mecanismo, bomba de aceite, aquí está indicado, y bueno, en este caso no están puestas las listas de piezas, ahora la vamos a ir describiendo nosotros. Entonces, una bomba de aceite, pues ya se puede imaginar, es un elemento que lanza aceite desde una zona hasta otra. Esto sería un circuito de entrada de ese aceite. Esta pieza de aquí, que es la pieza número 1, corresponde a esto. Aquí se ha dado este dibujo de ayuda. Esto es una especie de álabes, que lo que va a hacer va a ser este aceite que viene, va a ser moverlo y lanzarlo para sacarlo por aquí, por esta zona. Entonces aquí tenemos una serie de piezas. La pieza número 1, que es esta. La pieza número 2, que es esta de aquí, como se ve, esta viene aquí. Esta pieza número 4 es esta. Lógicamente la 4 pues tiene que ir roscada con la 2 en esta zona. Luego tenemos esta pieza 6, que es una especie de tubo, que es el que va a recibir el aceite que sube por aquí. Luego tenemos la pieza 5, que es otro tubo, que lógicamente este tubo va roscado aquí a esta pieza, a la pieza 2. Luego esta pieza 2 tiene que tener una rosca interior y este tiene una rosca exterior, evidentemente. Luego tenemos, como digo, este tubo 5, que es el tubo de salida, que está roscado a esta pieza. Esta pieza es la pieza 7, que viene por aquí, tiene esto alineado con esto, un taladro alineado aquí, y luego hay un tornillo aquí que presiona esta pieza con esta. Aquí hay una arandela, que es la pieza 8, esta pieza 3 es el tornillo que rosca esta pieza con esta. Entonces este tornillo es pasante aquí, y aquí hay esta pieza tiene un elemento de rosca interior para que este tornillo rosque a esta y presione esta pieza con esta. Lógicamente el conjunto sea estanco y haga que no haya salida de fluidos. Y luego aquí, en la vista lateral pues nos da esta forma de aquí que vemos las correspondencias, es decir, esto viene hasta aquí, es decir, que esta pieza número 7, su forma, contorno va a ser este. Y luego aquí tenemos las paletas estas de este álabe, que son estas que están aquí en discontinua. Al mirar desde aquí la vista lateral, se ven aquí en discontinuas. Estas circunferencias corresponden a los distintos diámetros de estos elementos, y aquí tenemos 1, 2 y 3, que son este correspondiéndose a este correspondiéndose a este, y otro aquí. Lo que quiere decir que esta pieza, la pieza número 7 y la pieza número 2, van a estar fijadas mediante 3 tornillos, 1, 2 y 3. Estos 3 tendrán aquí, esta pieza tendrá 3 taladros para que pasen, digamos, esos tornillos y mantenga, como digo, esta pieza 7 unida siempre solidariamente a la 2, mediante la presión de estos tornillos de una sobre otra. Habrá también unas arandelas, lógicamente. Normalmente en la lista de piezas se indica también el número de piezas, que eso a veces ayuda pues a interpretar el dibujo. Y luego esto y esto va roscado, y esta pieza es esta, que se ha dado aquí una ayuda, pues para que se entienda, este sea el eje del cilindro, que tiene una parte cilíndrica aquí, otra parte un poquitín más grande, y luego ya los álabes, que son estos con estas formas que tenemos aquí. Una vez hecho esto, vamos a presentar cómo nosotros, a raíz de esta interpretación que hemos hecho, de este análisis previo, lo que nosotros nos tendríamos que más o menos haber imaginado de cómo es este mecanismo, a la hora luego ya de poder realizar la representación de las distintas piezas de una manera independiente. Hemos dado aquí esta perspectiva. Esto no hay que hacerlo normalmente, lo hacemos nosotros pues para que se vea la interpretación que nosotros habríamos hecho, para que se vea cómo es lo de los álabes, un cilindro, otro, la forma esta que decíamos de esta pieza, los tornillos que están roscando aquí, y cómo sería el conjunto. Y luego esta pieza roscando con esta otra. Obsérvese que esta pieza tiene esta zona, la pieza 2, y en la pieza 2 va esta otra, que es una especie de tapa que, digamos, da consistencia al conjunto. Esta pieza sería la exterior esta, que como se ve se ha realizado un corte al cuarto y una vista lateral. En realidad, cuando acotemos no haría falta dar la vista lateral, puesto que si ponemos los signos de diámetros, con esta vista sería suficiente para que esta pieza
que es la pieza número 4, quedara definida. Y aquí tendríamos esa representación. Esto es lo que nosotros nos habríamos imaginado de este análisis inicial que hemos hecho. Ya sé que las primeras veces da sensación de que uno no va a ser capaz de imaginárselo, pero entre la lista de piezas, el nombre del conjunto que representa, en fin, la cultura general que podamos tener sobre lo que nos sirve, para qué sirve una bomba de aceite, etcétera, etcétera, pues, en fin, nos podemos ir haciendo una idea de cómo es la pieza. Y entonces, a la hora de representar hay que dibujar cada pieza con las vistas necesarias para que quede definida. Y casi siempre nos podemos auxiliar del dibujo que tenemos aquí. Y entonces, para representar, por ejemplo, esta pieza 7, pues vamos a hacer un alzado cortado como el que está aquí indicado, evidentemente quitando las demás piezas, y una vista lateral pues, para que se aprecie esto de aquí. En esta, en el casquillo este, pues hemos hecho el casquillo con la representación del corte al cuarto, etcétera, etcétera. Este sería otro ejemplo de un mecanismo, un conjunto mecánico que está aquí representado en perspectiva, que en realidad esto es como si nos hubieran dado el elemento físicamente. Nosotros cuando nos dan un elemento físicamente, o sea, un conjunto de metal, pues perfectamente podemos, con unas herramientas, podemos desmontarlo, ver cómo va cada pieza, cómo entra, cómo sale, y nosotros mediante esta perspectiva pues estamos supliendo el dar ese material físicamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta pieza número 1, que es este cuerpo central de este conjunto, la pieza número 2, que es este cilindro, la pieza número 3, que es esta parte de aquí, la pieza número 4, que es esta parte superior que viene aquí con esta curvita, la 5, que son unas tuercas, ahora ya no son de cabeza hexagonal, como se puede ver. Sí, sí lo son, sí, es que en el dibujo en perspectiva no se ve muy bien. La pieza 6 es una especie de arandela, con una determinada forma, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues esta sería la pieza 1, de la cual hemos dado el alzado y la vista lateral cortada. Este alzado mirado desde aquí, para que se aprecien estos círculos. Aquí hay tiene un taladro roscado interior, que sería este y este. Hemos hecho un corte parcial. Se recomienda que se repase la teoría de cortes. Y luego en la vista lateral hemos dado este corte, pues para que se aprecie la parte esta que no es afectada por el plano de corte y para ver que estos taladros son pasantes. Luego la pieza número 2, que es esta que tenemos aquí, pues sería la que tenemos aquí representada. Esa pieza número 2 pues tiene un alojamiento con esta forma para que penetre en ella la pieza número 3. Esta pieza 3, que es esta que tenemos aquí, estas formas que tienen en la parte exterior de esta pieza 3 son las que tienen que coincidir con las formas de la parte interior de la pieza número 2, puesto que la 3 penetra en la 2. O sea, esta 3 penetra aquí. Y entonces, claro, lógicamente este radio tiene que ser igual a este, para que este cilindro entre aquí. Luego hace esta forma troncocónica, que es la que hace. Es decir, que el alojamiento de esta, que es la pieza número 2, pues es el que hace que la 3 penetre en ella. Esta es la pieza número 4, que es esto que comentábamos aquí arriba. Esta es una especie de tapa que viene aquí con esta forma. Se ha dado el alzado y la planta. Aquí se han dado dos cortes parciales para indicar que estos taladros son pasantes. Aquí se ha representado el tornillo el tornillo número 5, y luego esta arandela número 6, que tiene una determinada forma un tanto especial. Entonces, bueno, en teoría habría que dar, para que nosotros podamos hacer este trabajo, habrá que dar el alzado seccionado de esto. O sea, que esto es una pieza como si se hubiera dado una pieza del natural, no una pieza seccionada como en el caso anterior. Se puede dar una pieza del natural y pedir el despiece, es decir, representar cada pieza. Y luego habría que acotar, recuérdese que luego hay que acotar convenientemente para que cada pieza pueda ser fabricada, evidentemente. Para terminar esta iniciación a los despieces vamos a presentar este conjunto. Aquí se da un alzado, una planta y una vista lateral. Como se puede ver, este alzado está cortado al cuarto, la parte derecha no se ha representado cortada. Es una cosa atípica, puesto que normalmente cuando se hace un corte al cuarto se hace el corte en la parte derecha. Pero bueno, vamos a ver en este caso el interés de esto. Y luego una vista lateral cortada al medio, es decir, que esta es la sección AB, que sería la producida por este plano AB, corte al cuarto por aquí. Entonces esta es la parte interior de las distintas piezas, esto sería el alzado, la parte exterior, y luego esto es la CD, que es esta, corte CD en vista lateral, luego cortado en este sentido y en vista lateral.
Y aquí tenemos pues las distintas piezas. Podemos ver que tenemos aquí la pieza 1, que está indicado en la vista lateral, que es, digamos, prácticamente este cuerpo que recibe a este elemento que entra aquí. Y se supone que esto tiene que ir roscado, que si no, no iría. En fin, normalmente en las piezas no suele ir a presión. Pues aquí habrá, en esta pieza, habrá una rosca interior y en esta otra una rosca exterior para que rosque hasta aquí. La pieza número 2 sería esta que tenemos aquí, que es una especie de casquillo exterior que va también, para que vaya relacionado con esta tiene que tener una rosca exterior y esta una rosca interior para que esta rosque, la 2 rosque en la 1. Este elemento que aparece aquí es un muelle, un resorte. Entonces los resortes se representan de esta forma. La pieza número 3 es un eje, y la pieza número 4 es este elemento que aparece aquí. Con estos elementos y analizando la vista lateral, el alzado y la planta, podemos deducir cómo van siendo las distintas piezas de este conjunto. Entonces vamos a presentar ahora una representación ya después de haber... Siempre se recomienda antes de empezar a hacer un despiece dedicar pues por lo menos 20 minutos a ver las correspondencias entre las vistas lateral, alzado y planta para ver un poco cómo es el conjunto y cómo es cada pieza, dónde termina cada pieza, etcétera, etcétera. Y una vez hecho eso, pues nos haremos una idea de cómo es ese conjunto y ya empezaremos a representarlas. Pero empezar a dibujar antes de nada más ver un despiece, me parece una cosa inadecuada porque no significa que no hemos interpretado correctamente lo que se nos ha presentado. Bien, vamos a mostrar ahora el conjunto, cómo sería ya en perspectiva, es decir, cómo sería este conjunto en la realidad. Tenemos en la parte izquierda lo que se nos aportaría y aquí en la parte derecha pues el conjunto de los distintos elementos. Aquí se puede ver esta pieza, que es esta que teníamos aquí, la pieza número 2, el muelle, este eje, que es la pieza número 3, la pieza número 4, que es esta de aquí, que rosca aquí detrás. Aquí tenemos representada la pieza número 4, ya un poco en alzado y en planta. Lo que sería el cuerpo del conjunto, pues aquí se ve la planta esta, con este aspecto, nos marca esta forma. Esto que tenemos aquí en alzado, nos da el corte con la forma esta que es la que se nos aparece aquí. Y luego el cuerpo este que viene en la parte esta de aquí con este elemento vertical que es una especie de es un taladro que viene aquí, con es una especie de oreja que sale aquí, que es similar a esta, es idéntica a esta, claro. Luego este elemento aquí se puede ver que está en alzado y lo analizamos de esta manera, y en el otro lado pues lleva un taladro interior pues para que se pueda apreciar, y este sería el conjunto. Y ahora una vez hecho esto, y ya digo, dedicado unos minutos bueno, partiendo, insisto que nosotros lo hemos hecho en muy poco tiempo, porque estamos intentando dar una idea general, pero el tiempo que hay que dedicar a analizar esto, que aquí, bueno, en este caso aparece una figura un tanto pequeña, pero el tiempo que hay que dedicar y a ver las correspondencias con una regla entre los distintos elementos para interpretar. Por ejemplo, aquí se ve en esta sección este elemento, que es esta subida que hay aquí, este elemento que hay aquí. Ahora cuando hagamos las vistas de las distintas piezas se va a poder apreciar. Como se ve, nos hemos auxiliado de lo que se nos aporta en las vistas. Casi siempre podemos auxiliarnos. A veces hay que hacer algunas variaciones. Y esto sería la pieza número 1, el alzado de la planta y la vista lateral cortada. Como se ve aquí ya, la hemos representado cortada al cuarto en la parte derecha, que es lo suyo. En el conjunto a veces interesa hacerlo en la parte izquierda, pues por la claridad en la interpretación del conjunto. Pero a la hora de representar, siempre el corte al cuarto, siempre la parte cortada a la derecha y la parte del alzado sin cortar en la parte izquierda. Y aquí se puede ver pues, los distintos elementos. Importante estas líneas que son las curvas por el interior una vez que se ha hecho la sección. Estas líneas se suelen olvidar a la hora de representarlo y son de gran importancia. Aquí esto sería la longitud roscada, o sea que aquí hay un elemento, aquí termina la rosca. Observes esta línea finita que queda por fuera de la gruesa, pues esto es un taladro roscado interior. ¿Para qué? Pues para que entre aquí la otra pieza que hemos dicho. Y ahora vamos a presentar el resto de las piezas. Aquí tenemos la representación completa. Y aquí tenemos las otras piezas. La pieza 2 con su alzado y vista lateral, la pieza 3, la pieza 4 y el muelle.
o resorte. En estas piezas, en realidad, no haría falta dar la planta. En cuanto hagamos una acotación, poniendo los signos de diámetro, no haría falta. Un detalle, bueno, aquí obsérvese que está hecho con línea discontinua. Esto no se hace así. Esto es un tornillo roscado, Esto sería una línea fina, que es que aquí iría otra línea fina dentro del rayado. Aparece con trazo discontinuo, pero en rigor es fina. Igual que aquí. Esto aparece con trazo discontinuo, pero en realidad debía haberse dibujado con línea fina. Y esta es la línea de final de la parte roscada. Es decir, que esta pieza lleva una rosca interior, y llega hasta aquí. Evidentemente, si este tornillo, esta parte de la cabeza, roscara aquí, lógicamente el valor de la rosca de este tornillo tiene que ser el mismo de la de aquí. Bien. Hablemos un poquito de las roscas. Existen distintos sistemas de roscas. Digamos, el ámbito de influencia de los distintos países en lo que respecta a la tecnología industrial hace que utilicemos un tipo u otro. En el sistema ISO internacional y en las normas UNE utilizamos la llamada rosca métrica. Cuando nosotros acotamos un tornillo en sistema métrico, o el sistema ISO internacional, ponemos la letra M para indicar que es métrica y el 20, que es el valor del diámetro exterior. Y luego indicaremos aquí la longitud roscada, etc. Si estamos en una tuerca de cabeza hexagonal, siempre en las tuercas se acota la distancia entre caras, estos 32 milímetros que es la distancia entre caras, nunca entre vértices, y luego si esta es la línea exterior finita, que como sabemos en las roscas se suele representar 3/4 de ellas según el criterio internacional, o con línea discontinua si es la norma DIN, o con línea fina, también se podría hacer, se pone el valor M, 20, si este tornillo rosca en esta tuerca, el valor métrica 20 tiene que ser este, para que los filetes de los tornillos sean iguales y rosquen evidentemente. Entonces se acota siempre la exterior, como se ve, la flecha pone M20. En este caso, ¿qué es tuerca? Porque es la exterior fina, pues entonces las puntas de flecha terminan en la fina. ¿Qué es tornillo? La exterior gruesa, pues se pone M20. Significa que es rosca métrica. Esto significa que los flancos estos forman aquí 60 grados en las roscas métricas. Esto es la parte de la tuerca y esta línea es la del tornillo. Entonces este redondeo se pone en la tuerca pues para que haya un pequeño espacio cuando rosca uno en otro. Esto es la distancia, el paso, que se llama, de un pico a otro, y luego pues hay una serie de parámetros que es la longitud de fondo, etcétera, etcétera. Y una serie de redondeos que son parámetros ya técnicos, la pendiente de la rosca, insisto, que cuando es en el caso de rosca métrica de 60 grados, estos son los llamados flancos, esto es el paso, etcétera, etcétera. Esto sea rosca métrica. También puede estar la métrica con la terminación con forma aquí abombada, y como se ve aquí las dos líneas finitas, métrica 20, y cuando se pone por 1,5 quiere decir que esto es 1,5, es decir, cuando no está normalizado o cuando no es la básica de métrica 20, pues es 1,5 es esta distancia, la distancia entre las crestas de dos picos consecutivos. En el sistema inglés lo que predomina es las roscas Whitworth. Las roscas Whitworth se representan igual que en las roscas métricas, la parte exterior gruesa, la interior fina si es un tornillo, y si es tuerca al contrario, o elemento roscado interior. Y entonces, lo único que en vez de acotar el diámetro exterior poniendo expresado en milímetros el valor de la métrica 20 significaba que la distancia desde aquí hasta aquí son 20 milímetros, se pone el valor, la letra W, y se pone la distancia esta expresada en pulgadas, 1 pulgada, que son 2 rayitas en la representación, o 3/4 de pulgada, o media pulgada, o lo que sea. Entonces, la diferencia entre la métrica y la Whitworth es que este ángulo, el ángulo de los flancos, en la Whitworth es de 55 grados. Los redondeos, y luego, bueno, pues también tiene una denominación normalizada, y bueno, pues en muchas especialidades técnicas, pues en conducciones de gas, etcétera, se utiliza las rosca Whitworth o de conducciones de agua, es decir, las medidas expresadas en pulgadas. El paso para cada diámetro determinado, pues viene obligado, evidentemente, según las normas. Otros casos de roscas normalizadas serían
estas que tenemos aquí, que serían la rosca trapezoidal, esto es el aspecto real y esta es la forma esquemática, la que nosotros representamos en dibujo industrial normalizado. Ponemos TR, el valor del diámetro 16 milímetros, y por 4, que es la distancia entre los picos. Esta sería la S16 por 2, pues quiere decir que es en diente de sierra, como se ve es parecida a esta pero con una inclinación, y redonda. Esta redonda, por ejemplo, las bombillas antiguas, los casquillos de las bombillas antiguas, pues tenían la rosca redonda, que esta parte es redonda. Se hace aquí esta representación y en realidad ya en la actualidad esto aquí es muy intuitivo, se pone RD y el valor del diámetro exterior, si es que es un elemento de tornillo o macho, vamos a decir. Entonces, no hace falta hacer esta representación. Se hace la misma representación normal de los tornillos que venimos haciendo con la rosca exterior, con la línea exterior fina y la interior gruesa, y se pone la letra esta, S, TR o RD, para indicar que es redonda, en diente de sierra o trapezoidal. Pero ya no hace falta hacer esta indicación. En tiempos había que hacerla, hacer este corte parcial aquí para indicarlo, pero en la actualidad no hace falta. Se hacen las dos líneas porque siempre vamos un poco a lo práctico y no perder tiempo en este tipo de representaciones. Hacemos las dos líneas en paralelo que muestran el pico exterior y el flanco interior, que se hace también aproximadamente, no se hace ni a escala ni proporcionalmente ni nada de eso. Es una indicación para que cuando alguien interprete este dibujo sepa que esto es un tornillo roscado o una rosca interior o una tuerca.